Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Esto es En la Mira. En el programa de hoy vamos a estar hablando de la polémica que surgió después de las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández cuando anunció el control de la dirección de la empresa YPF. Para algunos, esta expropiación, esta decisión fue acertada. Sin embargo, para otros dicen que fue bastante improvisada y que es muy alto el costo que vamos a pagar todos los argentinos. Lo vamos a estar debatiendo en un ratito nada más con economistas, con políticos y también con integrantes de la Unión Expendedora de Naftas y Afines de la región. Otro de los temas, la imagen de los políticos. Cristina Fernández de Kirchner obtuvo más del 54% en las elecciones pasadas, al igual que Scioli en la provincia de Buenos Aires, donde superó el 50%. ¿Cómo está la imagen de ellos, de los principales referentes del Frente para la Victoria, ahora, en la actualidad? Y por último, la justicia en la provincia de Buenos Aires sigue paralizada. Los trabajadores judiciales hoy realizaron un corte en la bajada de la autopista La Plata-Buenos Aires, agudizan el conflicto, agudizan las medidas de fuerza y esto a su vez genera otro reclamo, que es el del Colegio de Abogados de La Plata. En minutos nada más. Bienvenidos a En la Mira, nos presentamos. Expropiación de YPF. Ese es el tema central de este programa En la Mira. Nos acompaña el diputado provincial por Proyecto Bonaerense, Ramiro Gutiérrez. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Sandra. Y el titular de la Unión Expendedoras de Naftas y Afines, Luis Malchiodi. Buenas noches. Les agradezco mucho por estar acá. ¿Cómo se llega a esta resolución del Gobierno Nacional, diputado? Bueno, yo creo que en estos días todos hemos sentido un cimbronazo muy fuerte. Hay algo que es muy caro a los sentimientos de todos, que es lo que algunos dibujan como una sigla, pero está llena de contenido, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. Quien no la ha visto en todos los camiones, en nuestra parte de la historia, en nuestros sentimientos, como aerolíneas. Bueno, el gobierno ha tomado una decisión muy fuerte, una decisión introspectiva. Hemos visto como un rayo caer un decreto de necesidad y urgencia, que no es la mejor de las formas. Un decreto de necesidad y urgencia es un método excepcional, lo prevé la Constitución de la Nación Argentina, pero también lo establece como un mecanismo absolutamente urgente. El mejor camino es una ley, que ahora comienza a transitarse ese camino, con la declaración de necesidad y urgencia, de utilidad pública en realidad. La Constitución permite adueñarse de la propiedad o violar la sacralidad de la propiedad mediante la declaración de utilidad pública. Yo comparto el corazón y la esencia de la medida. Yo creo que hay un valor estratégico, soy un hombre del peronismo, que los recursos naturales sean protegidos y con explotación aquellos que tienen valor estratégico a cargo del Estado es una definición política que comparto. Ahora la forma, el contenido, los tiempos, puedo discutir. Malchiodi, ¿es una decisión acertada? Desde el punto de vista de los expendedores de combustible, sí. Nosotros hace 2 años ya denunciamos a la empresa YPF por abuso de posición dominante y otras violaciones a la ley. Lo denunciamos ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, es una denuncia que está en trámite y luego fue un poco ratificada por el Gobierno Nacional, que también hizo lo propio. Pero nosotros ya habíamos visto este problema hace tiempo. Además, quiero decir de que si bien nuestra entidad es absolutamente apolítica, nosotros nos causa un poco de molestia escuchar las declaraciones del presidente de Repsol. Porque el presidente de Repsol habla de diálogos y de comprensión, cosa que jamás han tenido
como empresa con los ciudadanos argentinos. Me refiero a los expendedores de combustibles. Sí. Además, no se trata de una empresa que viene absolutamente pulcra desde España. Ellos han sido sancionados por los tribunales españoles por la misma causa que después trasplantaron la metodología comercial a la República Argentina. O sea, ellos ya recibieron cientos de millones de euros de multa en España. Y después no tuvieron mejor idea que traspolar acá esa forma de comercialización en la República Argentina. Y nos han perjudicado mucho. En principio no hemos tenido diálogo, hemos tenido imposiciones, crearon una forma comercial que al expendedor dueño de la estación de servicio lo transformaba en un mero objeto, y además lo obligaban a trabajar en una red que ellos bautizaron Red 21, y Sí. el 98% de los expendedores están obligados a operar de esa manera, pero por cuenta y orden de la empresa. Le damos la bienvenida, estamos en vivo al economista Teófilo Gomila. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Tardes. Gracias por venir. No, al contrario. Gomila, ¿faltó inversión y ese fue el detonante? El detonante me parece que tiene distintas vertientes. Creo que es una decisión de política económica, con una base política fundamental, pero lo que sí está claro es que en un sector tan concentrado, tan neurálgico como el sector energético, la decisión del Estado es básica, y es evidente que en la Argentina la decisión del Estado estuvo limitada seriamente en los últimos años por el comportamiento empresario, un comportamiento empresario que desde el punto de vista privado es el de maximización de las utilidades sin tener demasiado en cuenta cuál es el interés social. Yo digo que en la economía hay precios pesados, y este no es solamente un problema de cuáles son los precios de la energía, de los hidrocarburos y cómo se transfieren al resto de la economía, pero que evidentemente este comportamiento empresario y de precios establece una limitación básica al desarrollo económico general y al modelo económico planteado por el gobierno. Con lo cual la decisión política de darle al Estado una participación mayoritaria en el control de la empresa más importante de la Argentina desde el punto de vista de facturación, es una decisión que el gobierno obviamente ha debido tomar y está dentro de, creo yo, su pensamiento y su estrategia política, ¿no es cierto? Ahora, ¿una segunda etapa es lo que se espera en cuanto a un plan energético, diputado? Sí, yo también quiero agregar que es una decisión de soberanía política, porque hoy una empresa del tamaño de Repsol YPF, cortando el suministro como lo podía hacer, paraliza un país. Nosotros tenemos que ir en busca del autoabastecimiento y de garantizar algo que también está en la Constitución y que por ese lado nadie lo ha visto aún. Hay un artículo de la Constitución que se introdujo en la reforma última de nuestra Constitución, es muy reciente, el artículo 42. El artículo habla de las relaciones del consumo, consumidores de bienes y servicios. Yo soy consumidor, igual que todos, cargamos combustible siempre. Entonces ese artículo de la Constitución establece que las relaciones de consumo deben proteger los intereses económicos del consumidor y son las autoridades quienes deben protegerlo. 2 cargas de combustible en una estación de servicio representa el 50% de la jubilación mínima, el 50% de un alquiler tipo, pues son 600 pesos, y el 50% de la canasta básica familiar. Cualquier variación en el precio hoy paraliza nuevamente el país, paraliza la economía. Es una decisión política muy fuerte la que tomó el gobierno, pero debe pensarse. ¿Lo tomó sola la Presidenta? Desde ese artículo.
Yo creo que la presidenta ha sido ayudada por muchos factores para tomar esa decisión. Algunos que son los que hoy se están debatiendo, otros serán más ocultos, otros serán de coyuntura. Es una decisión que pinta de cabo a rabo al gobierno nacional. No podíamos esperar otro tipo de irrupción en el salvataje de YPF y de la economía nacional y de los intereses soberanos como lo hemos visto. Decreto de necesidad y urgencia. Desconectamos el surtidor de los recursos que migraban hacia el exterior y los ponemos bajo el control del Estado Nacional y según todos esperamos vendrá una segunda etapa de negociación del Estado Nacional para la exploración, para la inversión, para la capitalización y para la salvaguarda de lo que hoy todos quienes estaban en las estaciones de servicio preguntaban, y es ¿qué será nuestra fuente de trabajo? ¿Seguirá la misma operatoria? ¿Cómo será? Bueno, todas esas cuestiones vienen dentro de la segunda etapa. Hoy hemos visto un debate muy intenso en la Cámara de Senadores, en el Congreso Nacional, donde hubo argumentos sólidos del gobierno. El gobierno venía estudiando esta medida. No sé si la coyuntura anticipó los tiempos para rápidamente adoptar esta medida. Argumentos técnicos. Argumentos técnicos muy sólidos. Los políticos yo los leo en el valor estratégico de la energía, ¿no? De los hidrocarburos, que considero que pertenecen al patrimonio del Estado Nacional y que son indelegables, como dice la ley, y que son imprescriptibles, como dice la ley. Nos pertenecen a todos. Y no se estaban garantizando y podían poner en riesgo el normal funcionamiento del país y de la soberanía del país y de los consumidores, como te he explicado, que son la parte más débil, que se ven a los avatares de un precio que es internacional, que no podemos controlar porque nosotros importamos gran parte del combustible que necesitamos para el consumo diario. Una garrafa vale 25 pesos y esos 25 pesos son inestables. Pueden ser 40 mañana porque varía de condiciones internacionales que nosotros no manejamos. Marjorie, ¿qué puede pasar con los trabajadores? No, los trabajadores de las estaciones de servicio están con su estabilidad asegurada. Inclusive las autoridades fueron mucho más allá, hablaron de los trabajadores de la empresa, que también tienen garantizado su fuente de trabajo. Los que han perdido tal vez su fuente de trabajo son estos señores que ayer fueron desalojados de la empresa y seguramente tal vez no volverán nunca más. Pero en lo que respecta a la relación con los expendedores, han hecho muy poco por nosotros. Yo diría que casi nada. Y en el peor de los casos, cuando hicieron algo, fue para lesionar los intereses de los expendedores. Esta conducción de la empresa ha sido nefasta para nosotros. Por eso que a mí me extraña que el presidente haya hablado de comprensión y de diálogo, cosa que nunca han tenido en la Argentina. Nosotros siempre sufrimos imposiciones, sufrimos amenazas, todas, por supuesto, y boche. Nunca escribieron nada. Y llegaron al extremo de privarnos hasta de poder manifestar públicamente qué productos teníamos y qué no teníamos. Y eso nos generaba incidentes, porque la gente que hacía una cola y pretendía, por ejemplo, el gasoil barato que se nos había agotado, la nafta súper barata que se nos había acabado, bueno, discutían con el propietario de la estación como si fuera el culpable, o con el empleado que tiene todavía mucho menos culpa. Y realmente han sido arbitrarios, han utilizado realmente todas las formas posibles de coacción. Tanto es así que la amenaza permanente era: te dejo sin contrato. O sea que hay estaciones de servicio que estaban prestando un abastecimiento en un pueblo pequeño y a veces con 50 años de antigüedad en la empresa, o 60, y no vacilaron en sacarle el cartel y que ese señor tenga que cerrar. Y las grandes, las que tuvieron la suerte de poder desarrollarse un poco más porque estaban instaladas en un lugar donde el agro era muy activo y todo,
primero se encargaron de sacarle los clientes mayoristas. Lo obligaban a no expender en batanes, a no expender en tambores de 200 litros. Y después de todo eso, cuando terminaron con esta, diría, poda de posibilidades del expendedor, después iban por la compra. ¿Pero de qué manera? Si no me vendés, te saco el contrato, te lo anulo, no te lo renuevo, y por supuesto que siempre el precio ofrecido era un precio vil. Esto terminó siendo un alivio para los expendedores de naftas y afines. Sí, realmente para nosotros sí. Los españoles han cometido todo tipo de tropelías. Yo a veces leyendo, me gusta la historia, y entonces yo digo, ¿qué diferencia hay entre estos y los conquistadores? Porque realmente trajeron ese criterio. A eso yo, perdóneme, Marcelo, porque me alegro mucho de su presencia, porque este es un tema que en el contexto, por la importancia del asunto, había quedado medio relegado. Y este es un sector de generación amplio de empleo, mano de obra no calificada, que es posiblemente donde estemos más expuestos. Es un sector de pequeña y mediana empresa familiar que ha dado muchos ingresos y bienestar a muchos argentinos, en un contexto donde el crecimiento de la demanda del parque automotor había sido explosivo. Cada uno de nosotros tenía que llegar a una estación de servicio y perderse media hora, 45 minutos para cargar nafta. Era una contradicción tan notoria. Y cuando yo hablo de precios pesados, estoy hablando de esto. Y esta es una decisión que está vinculada con un aspecto de comercialización básico, que es el poder de mercado. Lamentablemente, no se anticipó, no se tomaron medidas en este sentido, tratando de proteger estos sectores que son fundamentales. Pero ahora, bueno, Gomila, ¿cómo se le va a pagar a España? Digamos, no hay tanta significación en términos del 51% del paquete accionario, en términos de comprometer la posición financiera argentina, que es otro dato que hay que tener realmente en cuenta. La Argentina puede recurrir en este caso, por la gravitación del sector, a la búsqueda de financiamiento interno, a la búsqueda de financiamiento a través de las reservas, que seguimos seriamente sosteniendo, que las reservas son de la nación, no son del Banco Central, y que para un caso de necesidad como este, es absolutamente razonable pensar en un financiamiento a partir de ese ahorro de los argentinos, porque las reservas no son otra cosa que ahorros de todos los argentinos, administradas por el Banco Central. ¿Y pueden ser cifras disparatadas las que pida Repsol? Eso dependerá del poder de negociación, pero seguramente la gestión de Repsol en YPF va a determinar un nivel del valor de las acciones sustancialmente inferior al que se está cotizando. Esta es la realidad. Esto es una empresa que se ha descapitalizado seriamente, la pérdida de reservas ha sido sustancial y esto se tiene que reflejar en el precio. El punto es que se recupera como resorte para la economía un aspecto que es estratégico, no solamente por el tema del consumidor, del precio del combustible, el precio de la energía, los costos de la producción agrícola. Me voy a preguntarle a cualquier productor, recién lo he escuchado hablar de los tanques de 200 litros, lo que significa el costo del combustible en términos de la producción agrícola. Y creo que hubiera sido mucho más fácil y mucho más cómodo que no se hubiera tenido que llegar a esta situación. Pero esto está absolutamente claro. Estas son empresas de comportamiento monopólico que no se hace solamente a través de la fijación del precio, se hace justamente a través de la diferenciación de productos. La diferenciación de productos, premium, super, nafta común, etcétera, etcétera, es una forma que utiliza el poder de mercado, el poder de dominio del mercado, para maximizar las utilidades. La discriminación, en términos de lo que estaba diciendo acá el señor, qué estación de servicio tiene y qué estación de servicio no tiene,
es otra forma de ejercicio del poder dominante, que sin ninguna duda ha pasado en la Argentina. Y de hecho, en el caso del gas, la diferenciación de precio entre garrafa y el gas por gasoducto, el gas natural, es absolutamente inexplicable, y esto estuvo vigente. Y en la Argentina hace algunos años hubo una sanción muy grave por el tema gas de la Secretaría de Estado de Comercio. Es decir, es un comportamiento... son empresas muy acostumbradas a manejarse en ámbitos de competencia imperfecta desde el punto de vista económico. Bueno, entonces está esta necesidad de urgencia también del plan energético del que estábamos Esto hablando. es lo que yo quería comentar fundamentalmente. Es la oportunidad para modificar seriamente la Ley Nacional de Combustibles, que deviene de una época mejor olvidable y de una base ideológica que de alguna forma derivó en lo que tuvimos que vivir en los 90 y hasta la fecha. La Ya discusión de la ley de combustibles es un hito para bueno, espero que sea una segunda etapa breve, digamos. Sí, seguramente. Para terminar, diputado, esto desde la oposición se lo pregunto, ¿no? ¿Esto tapa el caso Vudú? Yo creo que ayuda. Esto fue una bomba neutrónica a nivel internacional. Hoy somos tapa y reclamo de muchos países con los cuales teníamos relaciones internacionales y vínculos jurídicos. Pero yo primo la soberanía. Y es una política a los próximos 10 años. Nosotros no vamos a sentir susceptiblemente una modificación. El usuario de todos los días del combustible no va a sentir una modificación mañana. Una máquina agrícola, como decía el economista, carga 500 litros, trabaja 8 a 10 horas y son 3.000 pesos por noche para recoger una cosecha. Mañana va a tener que seguir pagando los 3.000 pesos por recoger una noche de la cosecha. Pero sí nos hemos capitalizado y tenemos posibilidad dominante y de control de un valor energético y un recurso nacional que el Estado no puede desproteger. Debe controlar, debe fijar una política proteccionista, y en esta segunda etapa estaremos todos muy atentos para ver cómo es el proceso de capitalización y de engrosamiento del poder productivo de esta empresa. Muchas gracias a los tres por venir, Gracias. Muy amables. Nosotros hacemos la primera pausa y cuando regresemos, expropiación de YPF, caso Vudú, la interna en la provincia de Buenos Aires entre Scioli y Mariotto, con la imagen de los políticos en la actualidad. La única forma de vender o comprar en el Gran La Plata son los clasificados del diario El Día. Y pregunte por las ofertas y precios especiales que reducen el precio de los clasificados. El diario El Día ofrece resultados. Imagen Platense Noticias. Primera y segunda edición. A las 13 y a las 21 con toda la información local, provincial y nacional. Móviles en vivo, informes especiales y la actualidad deportiva de los equipos de la ciudad. Todos los días por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Club El Día es un novedoso programa de beneficios y descuentos en los principales comercios de la ciudad. Pedí tu tarjeta de socio y aprovecha todas las oportunidades. Sumate llamando al 412-0123, de lunes a viernes, de 9 a 18. O en www.club.eldía.com. Descuentos todos los días. Club El Día. Oportunidades y beneficios para vos. La imagen de los políticos, ¿cuánto cambió de las elecciones de octubre pasado, tanto para la presidenta Cristina Fernández como para Daniel Scioli, los principales referentes del Frente para la Victoria? Nos acompañan Patricia Rodrigo y Gustavo González, ambos analistas. Buenas noches y gracias por venir. Hola, Sandra. Bueno, ¿muchas modificaciones en cuanto a la imagen? Si uno analiza las encuestas, los datos de las encuestas de los encuestólogos más importantes, en estos primeros meses del gobierno de Cristina y de Scioli,
ha habido fluctuaciones. Me parece que un punto importante que marcan todos los encuestólogos es el hecho del accidente ferroviario. En ese momento se midió y se notó una baja en la imagen positiva y también en la pregunta si fueran las elecciones hoy, si usted lo volvería a votar o la volvería a votar. Tenemos que partir de una realidad. Partimos de niveles muy altos de popularidad, muy altos. Se decía que en enero era para Cristina y para Scioli eran alrededor del 60%, más o menos, entre el 54 al 60, depende quién haga la encuesta. En realidad son niveles que son imposibles de mantener, imposibles en el tiempo. Ha habido sucesos, el caso Vudú puede haber traído también el caso Vudú. Yo quisiera preguntar qué es el caso Vudú, pero bueno. Bueno, pero la investigación al vicepresidente, el manejo mediático, ¿no? Sí. De todo el episodio Vudú y su problema con Rafecas, pero me parece que partiendo de niveles tan altos, me parece que es imposible, es decir, en la historia no se ha dado ningún político que se mantenga siempre en el top 10, digamos, ¿no? Siempre hay avatares que van fluctuando los índices. ¿Para vos, Gustavo? Sí, está claro que tanto la presidenta como Scioli parten de, yo creo que hasta un poquito más del 60%. Sí, por eso, ¿no? siendo Son conservadores, porcentajes ¿no? muy elevados. Claro. Sí, de porcentajes muy elevados, algunos hablan de 12, 14, 15, 16 puntos de pérdida de imagen, básicamente más de la presidenta que de Scioli, por lo menos de lo que se verifica. Dos cosas. Uno, hay que ver si esto es un punto de inflexión, el tema IPF o no, en las mediciones de imagen. Sí. Y otra cosa que a mí me parece que es muy interesante es el hecho de que, si bien es cierto que baja Cristina, no sube nadie. Y eso también es interesante. Claro, eso también es importante. Sí. Digo, porque es cierto que las elecciones de octubre del año pasado casi había 40 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. O sea, la oposición se mantiene. La oposición sigue, en realidad, yo creo, habría que analizar el tema de la imagen, pero la oposición sigue dispersa y no hay ningún opositor que capitalice la pérdida de la imagen del gobierno nacional. Y eso también es interesante por los casos de Vudú o todo. Sí, o la todas las tragedia cosas, ferroviaria. claro, o el tema de Choclenda. La verdad que la oposición sigue muy dispersa, sigue dividida, y inclusive esto está claro que el gobierno nacional sigue manejando la agenda política del país, Vudú mediante o no, pero está claro que lo sigue manejando, y que en esto la oposición sigue dando diferentes respuestas. El PRO dice que no va a apoyar, que era esperable. Pino Solana dice que es muy inteligente. Apoya críticamente, ¿no? El radicalismo es un despiole. Entonces, la oposición sigue, todavía yo no escuché al peronismo disidente en términos nacionales, ¿no? Sí. ¿Qué va a ser en el Senado? No se sabe. Entonces, lo que hay es alguna pérdida de 12, 14 puntos, 16, para un gobierno, y esto también hay que decirlo, que tiene 10 años de permanencia. Entonces, un gobierno, Néstor Cristina, un gobierno que tenga 10 años de permanencia y que siga con niveles de aceptación de más del 50%, es meritorio, y también es muy criticable la oposición, que después de lo que le pasó a agosto y después de lo que le pasó a octubre, y habiendo ganado las elecciones de 2009, no logra establecer una política eficaz, concreta, acordada, de oposición, de una oposición racional, inteligente, programática, que problematice los asuntos de interés público en referencia a los asuntos que va estableciendo, va disponiendo el gobierno nacional. Porque lo de YPF se sabía que estaba, hace varios días que iba a pasar. En estudio al menos. Y sin embargo, la oposición tampoco hizo nada al respecto, ¿no? Ahora, un factor detonante para medir la imagen de un político tiene que ver pura y exclusivamente con la gestión. Así debería ser, ¿no? Así debería ser. Después voy a hacer un comentario de lo que dijiste. Hay un libro de un filósofo francés que se llama Régis Debray, que se llama El Estado Seductor. ¿Y qué nos dice Debray? Nos dice que
el Estado y el aparato del Estado y el gobierno dentro del Estado ha transformado un poco a los políticos en estrellas de cine, estrellas de televisión, que los políticos deben trasvestirse, digamos, deben mejorarse, deben cambiarse los dientes, mejorarse el pelo, la postura, la forma de hablar, porque como lo que hoy manda, de hecho lo hace, sí, claro, porque lo que hoy manda, o lo que hoy bombardea, o cómo la gente participa, solo es a través de los medios de comunicación, la visión que tiene la persona del político es solo a través o de la televisión, o de un medio, o de la radio. Sí, sí. Esa lógica de la participación, del comité, o de la unidad básica, de ir, conocerlo, hablar con él, eso ya no existe más. Entonces, lo que nos dice Debré es que tuvo que, los políticos, y dentro de los políticos el gobierno, y dentro del gobierno el aparato del Estado, debe modificar su postura para comunicarse y dialogar con la sociedad. Entonces, necesariamente tiene que mejorar su imagen. Tiene que enamorar con su discurso. Por eso se dice el Estado seductor. Sí. Y los políticos no escapan de eso. Si uno mira, vamos a poner el caso de Scioli, si uno mira el discurso de Scioli cuando empezó, lo escucha, ¿no? Y lo escucha ahora, es otra persona. Sí. Es otra persona. Es impresionante. Ha aprendido a decir lo que... Sí, que uno dice tiene buenos asesores, se preparó mejor, pero es verdad. Sí, está muy bien preparado. Yo esta semana fui a un acto en Casa de Gobierno y di un discurso, pero bárbaro. Yo digo, no es el mismo Scioli que cuando lo conocimos. Del que tenía comienzo. ese discurso un poco permanente, Armado. y armado, y siempre con el optimismo para adelante, pero sí. medio insustancioso. No, ahora está muy bien. Quiere decir ¿Y que no se habrá sentido forzado a modificarlo teniendo a Mariotto al lado? Yo creo que esto es un proceso, de Scioli anterior a la presencia de Mariotto. Anterior. Mariotto tiene un estilo totalmente distinto que Scioli. Sí, totalmente distinto. Viene de otro lado, tiene otra lógica. Y no creo que haya cambiado con Mariotto. Habrá cambiado otras cosas, pero no su imagen. ¿Y esta interna entre Mariotto y Scioli lo perjudica al gobernador? A mí me parece que Scioli va a seguir haciendo lo que hizo siempre, poner la otra mejilla. Yo creo que él siempre ha capitalizado eso, no le fue mal en la elección a gobernador, sacó 55, sacó un punto más que Cristina y tuvo un punto más de diferencia y pico con el segundo, así que no le fue mal. Me parece que no le ha ido mal y que va a seguir capitalizando eso, no pelearse. Digo, si hubiese elegido confrontar, yo creo que estimo que el equipo de gobierno del sciolismo debe haber mirado en perspectiva lo que iba a pasar en una fórmula con Mariotto. Yo creo que porque se sabía. Porque se sabía y porque él tuvo confrontaciones siendo vicepresidente de la Nación con Cristina en el Senado de la Nación. Sí. Entonces, yo creo que el sciolismo sabía. Habrán sopesado eso y habrán pensado que era mucho mejor acordar que romper con el kirchnerismo. En un momento, vos hablabas de la imagen. Yo creo que hay una cosa que uno no puede obviar en esta mirada que uno hace de los políticos, que tiene que ver con la desaparición de un actor central de la política argentina, que fue Néstor Kirchner, la desaparición física, digo. Sí, sí. Y eso cambió el país. Aquellos políticos de la oposición que no lo quisieron ver, específicamente el peronismo no kirchnerista, así le fue, ¿no? Sí. Salieron en las elecciones de octubre, salieron cuarto y quinto, tanto Rodríguez como Duval. Entonces me parece que ese escenario cambió. Entonces, cuando uno trata de analizar la actualidad de la presidenta, yo creo que eso también es muy importante para la gente. Ayer cuando ella termina de hacer el discurso de YPF, dice, él hubiese estado. Y ese tipo de cosas, son importantes. Entonces, cuando uno, porque habría dos tipos de estudio, ¿no? Uno cualitativo y uno cuantitativo. Sí. El cuantitativo sería una encuesta. Entonces, en una encuesta es muy difícil llegar a medir este tipo de percepción en la sociedad. Bueno, ¿qué tanto te pesó a vos que la presidenta haya quedado viuda y que así todo haya seguido adelante, dirigiendo los estudios del país y haya presentado la elección? Y eso me parece importante y eso yo creo que se mantiene en el tiempo, que es algo también muy inteligente del gobierno nacional en la forma de comunicación que hacen. Ahora, por ejemplo, esta decisión del gobierno de expropiar YPF, ¿puede tener un costo político?
Y si lo tiene, es ¿a qué muy me rápido, refiero? ¿no? Es muy cercano como para analizar. Pero Teniendo en cuenta los diferentes, pero las diferentes críticas, por más las que diferentes nada. críticas y las opiniones y lo que uno escucha, creo que no, que todo lo contrario, que todo lo contrario. YPF, como decía recién el diputado, Sí. es algo bien nuestro, es casi como las Malvinas, es un orgullo nacional, es parte de nuestra historia, es parte de nuestros libros de historia y creo que le va a servir mucho a Cristina, mucho, mucho, mucho. Gustavo, este era un tema, bien mencionabas recién, que ya venía en estudio, lo de YPF, y bueno, y salió ayer. Ahora, ¿no sale en un momento crítico en cuanto a la investigación que se está haciendo el vicepresidente Amado Boudou? Sí, bueno, pero recién se hablaba del tema del marketing político, Sí, de la política como espectáculo. En realidad, era el momento indicado. Era el momento indicado, por eso si para uno tapar... asesora comunicacionalmente al gobierno, el momento era este, no era otro. También se dieron todas las condiciones económicas. Si cree una condición también que es interesante en cuanto a la debilidad política, económica y social que tiene España. En otro momento hubiese tenido otro reflejo, hubiese tenido otro resultado en la España misma. Hoy los españoles tienen en cuanto a un 30% de su ocupación. Están pensando en otra cosa, no en sostener a Repsol. A Repsol, Repsol, exactamente. Y el mismo gobierno y la misma Comunidad Económica Europea, con todos los problemas económicos que tiene y sociales, tampoco está muy preocupada en España. Me parece que en términos comunicacionales y estratégicos es el mejor momento adecuado. Y me parece que en referencia a esto, ¿no?, a lo que vos preguntabas sobre lo político, yo lo que creo es que lo que logra el gobierno en referencia a YPF, a la nacionalización, estatización de YPF, es lo mismo que logró en referencia al matrimonio igualitario. Lo que hizo fue todo el progresismo, toda la centroizquierda de un lado, y lo que quedó del otro es los sectores más de derecha. Entonces, logró exactamente lo mismo. Entonces, quedó del otro lado Macri, y no mucho más en referencia a YPF, ¿no? No mucho más. Inclusive al radicalismo mismo se le va a hacer muy difícil decir que no. Yo creo que no va a poder decir. No, a mí me extraña que no haya salido a aplaudir, digamos, ¿no? No, en realidad salió con los tapones de punta de cualquier manera, pero sí. Claro, entonces, lo que hace es, lo fortalece, políticamente lo fortalece. No es una pregunta para mí, pero yo creo que el impacto más económico, que para mí es incierto, a mediano y largo plazo, pero en lo político no, el gobierno creo que sale muy fortalecido. Muy fortalecido. Quería aclarar otra cosa con respecto a lo primero que dijiste. De las elecciones para acá, es más, de la muerte de Néstor Kirchner para acá, se está produciendo en la Argentina un fenómeno que nunca tuvimos. La oposición está deslucida, desintegrada, desorientada, no sabe para dónde agarrar, está fragmentada, ¿sí? Y el gobierno, como decía Néstor Kirchner, siempre va por más, ¿no? El caso de YPF es un caso concreto. Pero hay oposición al gobierno. ¿Qué la hace quién? Los medios de comunicación. Ya no, ni siquiera tenemos un bipartidismo. Informar es ser opositor, ¿no? Informar, no concretamente, o no bien informada a las personas, sí. Pero yo creo que si en un medio de comunicación uno tiene las dos caras, se informa correctamente, digamos, no es que haya una malformación de lo que se transmite. Si nosotros, Sandra, voy a disentir con vos, si nosotros vemos las tapas de Clarín, hablan de otro país. Está bien, pero Clarín no es el único medio de comunicación. Bueno, pero es el mayor tirada. Y el multimedio más grande que hay. No, ya sé, no es todos los medios. Hay otros medios que son súper a favor del gobierno y que lo apuntalan y que lo apoyan. No son todos los medios. Digo, pero la opinión pública hecha a través de los canales de televisión, la lectura de los medios concentrados, ¿no?, que son La Nación y Clarín, eso es así, que eso hace opinión pública, la construye o la destruye. Eso hace que la oposición hoy esté allí. Lamentablemente. Que no deja de ser lamentable, claro. Es lamentable. O sea, que tendrían que ser los partidos políticos que digan no por esto, no por lo otro. Yo lo escuchaba a Macri hoy, que por supuesto se opuso, como decís vos, y los argumentos eran, no entendí qué dijo, ¿por qué no? Digo, bueno, tendrías que ser más sólido para oponerte. Y los radicales, que llevan en su corazón a Mosconi, a Irigoyen, a YPF, ¿cómo van a estar en contra? Digo,
Eso es medio loco. Entonces digo, ahí es como que no sirve la oposición. Si queremos ver la oposición, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Entonces, ¿dónde está la oposición? En los grupos concentrados De comunicación. De comunicación. ¿Y creen en esta posibilidad de que se junten las distintas fuerzas políticas como para armar una oposición diferente, como esto de Wiener que vienen anunciando, bueno, un guiño hacia la Unión Cívica Radical? No sé, no sé. No Es muy apresurado. Yo en referencia a eso lo que digo Porque es esto que, es de cara al año que viene. Ya en le realidad, intentaron, ¿no? ¿no? Ya Wiener lo para, intentaron. Wiener para el 2015 va a tener 72 años. Sí. En términos, digo, está bien que la expectativa de vida cada vez más larga en el mundo, pero en términos políticos, digo, va a ser grande, le lleva 10 años a Cristina. Digo, la fórmula, el kirchnerismo, si lo que ha sido muy inteligente es en establecer una política generacional muy fuerte, con jóvenes. Entonces va a ser muy difícil para el Frente Amplio sostener una candidatura de Wiener en términos generacionales. Yo no creo que pueda ser Wiener el candidato de la oposición. Me parece que la oposición, yo estoy diciendo, me parece que la oposición del kirchnerismo es el mismo kirchnerismo, es Moyano. Bueno, Claro, ese es bueno, otro dentro tema. del mismo kirchnerismo. Ese es otro sí, tema. ¿Qué es lo que ha Sí. pasado cuando los partidos políticos en la Argentina han sido mayoritarios? Digo, Claro. después, y básicamente el peronismo, Sí. después la oposición ha El sido huevo de la la misma, serpiente está dentro. y ha sido la misma sí, sí. fragmentación. Digo, y esto, hoy concretamente Cristina no puede ser reelecta. No. Entonces, el tema es la sucesión. Digo, hoy vos preguntaste por Scioli, bueno, el tema es la sucesión. Y Mariotto también, el tema de la sucesión Claro, de Scioli. en ahí la va a ser provincia. otra disputa. Exactamente. Patricia, Gustavo, muchas gracias. No, por Gracias, favor, Sandra. eso es. Nosotros hacemos la última pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando de la justicia paralizada en la provincia de Buenos Aires. La única forma de vender o comprar en el Gran La Plata son los clasificados del diario El Día. Y pregunte por las ofertas y precios especiales que reducen el precio de los clasificados. El diario El Día ofrece resultados. Imagen Platense Noticias. Primera y segunda edición. A las 13 y a las 21 con toda la información local, provincial y nacional. Móviles en vivo, informes especiales y la actualidad deportiva de los equipos de la ciudad. Todos los días por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Club El Día es un novedoso programa de beneficios y descuentos en los principales comercios de la ciudad. Pedí tu tarjeta de socio y aprovecha todas las oportunidades. Sumate llamando al 412-0123, de lunes a viernes, de 9 a 18. O en www.club.eldía.com. Descuentos todos los días. Club El Día. Oportunidades y beneficios para vos. La justicia en la provincia de Buenos Aires está paralizada. Los trabajadores hoy realizaron un corte en la autopista La Plata-Buenos Aires, agudizan las medidas de fuerza y esto a su vez sigue generando más conflicto con los abogados. Le damos la bienvenida a Oscar Martín, que es secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense Regional La Plata. Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, Ana, gracias. Y a Fernando Levene, que es el vicepresidente del Colegio de Abogados de La Plata. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no hay posibilidades de negociar, al menos hasta ahora. Mirá, hasta ahora, nosotros hemos presentado una solicitud ayer al gobernador para que nos atienda y no tenemos ninguna noticia, hasta el día de hoy. Y esto se agudiza y perjudica en forma directa el trabajo de los abogados. Sí, naturalmente la paralización en el servicio de justicia, nosotros lo venimos sosteniendo, de alguna manera tiene consecuencias no solamente con el abogado que se ve impedido de ejercer la profesión y el derecho a trabajar, sino también con los clientes y los que son nuestros representados, la comunidad, que ven obstaculizada el acceso al servicio de justicia. Y naturalmente, bueno, sin justicia es muy difícil sobrellevar situaciones conflictivas como naturalmente lo que está pasando actualmente. Levene, ¿cuestionan la falta de intervención de la Suprema Corte y también del Estado provincial? Nosotros el viernes del Consejo Directivo del Colegio sacó un comunicado donde, si bien decíamos que respetamos el derecho a huelga de los trabajadores y de la JB,
en realidad también pedíamos que tanto todas las autoridades en la esfera de su competencia traten de solucionar este conflicto. Digo, nosotros siempre decimos que de alguna manera somos la víctima de este conflicto, que nos encontramos atrapados con la dificultad de poder ejercer el derecho a trabajar y no tenemos herramientas como para destrabarlo, no tenemos ni posibilidad de entrar en ninguna negociación, claro. Con lo cual vemos dificultado las posibilidades que tenemos nosotros de ver un horizonte cercano y una solución inmediata que hoy es necesario. ¿Ustedes estaban evaluando una demanda? ¿Eso sigue adelante? Sí, el Consejo Directivo hoy se volvió a reunir y mañana estamos llevando la propuesta al Colegio de Abogados de la provincia para interponer una acción de amparo que ya, como había ocurrido el año anterior, bueno, sí. En la medida que el Colegio de Abogados de la provincia lo tome como propia, llevará adelante el curso de ellas, y si no, ya hemos decidido que el Colegio de La Plata, en ese caso, lo haremos nosotros. Martín, el pedido que ustedes hacen de la reimplementación de la ley porcentual viene desde hace años. ¿Por qué no hay una etapa mediadora? Lo que pasa que nosotros los judiciales, como vos muy bien decís, hace años que venimos pidiendo esto. Y este conflicto, porque vamos a hablar de este año, no vamos a remontar los años, porque si no tenemos que estar todo el día. Este conflicto, yo digo, que lo inicia el mismo gobierno. Antes de fin de año, tanto el gobernador Scioli como Ricardo Casal nos manifestaron que este año podía empezar a recuperar porcentual. Te digo más, hasta nos pidieron que hiciéramos un proyecto de ley, el cual la JB formó una comisión de compañeros, se hizo ese proyecto de ley, el gobierno formó una mesa técnica, presentamos ese proyecto de ley, tuvimos 3 reuniones, y te digo más, hasta nos felicitaron cómo estaba hecho por los números que significaba en plata. Pero esa comisión técnica no estaba facultada para decir que es posible o no posible, que era una decisión política. Muy bien, esto llevó, ya empezamos desde el año pasado, claro. Y nosotros le veníamos diciendo que si no se avanzaba, el conflicto se iba a instalar, que fue lo que pasó. Ahora, ¿cuál es la traba a la decisión política de la que hizo mención recién? Es que no hay plata. Y nosotros decimos hoy, y se lo dijo el compañero Blasco, me parece que estuvo el otro día, con muy poca plata, sin plata, este conflicto se arreglaba. Porque, te digo más, este gobierno si firma empezar a recuperar porcentual, que este aumento que nos quieren dar por decreto, empezábamos a recuperar, el conflicto se acaba. Lo que pasa es que este gobierno, en la reunión última que tuvieron el ministro de Trabajo, el ministro Casal, Alberto Pérez y la ministra de Economía, cuando entramos, nos dijeron, muchachos, acá la provincia no se va a hacer cargo de firmar para empezar recuperación porcentual. Este es el aumento, el 21, el 24, el 26. Si lo aceptan, muy bien. Y si no, por decreto. Entonces yo digo, cuando uno se va a sentar a una mesa paritaria, tenemos derecho de opinar. A ver para eso es la paritaria, ¿no? Para eso es la paritaria. Bueno, así son las paritarias en la provincia. Vos fíjate que a los demás gremios se lo impusieron el aumento. El aumento. Ahora, esta modificación... Quiero hacer una aclaración acá con el amigo. Yo tengo 47 años ya de servicio en el Poder Judicial. Siempre hemos estado juntos. Lo que Han mantenido diálogo. Claro. Y yo tuve una reunión hace 20 días aproximadamente con el Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados. Mis enemigos no son los abogados. Siempre lo digo. No. Porque todos los días nosotros estamos trabajando en conjunto. Y los abogados, a los que nos vienen a ver cuando necesitan algún favor, es a los trabajadores, porque los jueces por ahí no los atienden. Entonces, mis enemigos hoy no son los abogados. Lamentablemente yo reconozco que a ellos los afecta, y le afecta a toda la gente que va a buscar justicia. Yo trabajo en familia. En familia, cuando uno va, la persona que va es porque tiene problemas graves. No va a fijarse cómo está una sucesión. Son problemas graves. Bueno, hoy la justicia está atendiendo a la mesa central a los prosecretarios y los secretarios. No es que esté cerrado totalmente. Ahora, te puedo decir con toda garantía, yo ayer hice asamblea en 13, en calle 7, calle 8, en calle 54, que hay un edificio de procuración. No hay nadie trabajando. Los judiciales estamos molestos. Hasta los mismos funcionarios, jueces, secretarios, prosecretarios, están muy enojados, por no decirte otra cosa. Porque los funcionarios no te lo pueden decir abiertamente como uno lo puede decir, pero nos dicen a nosotros. Hoy en el corte de la autopista no hicimos corte total. Dejamos un carril abierto para entregar un volante para que la gente sepa de lo que estamos pidiendo los judiciales. Bueno, muchísima gente nos decía, fuerza, los felicito, es el único gremio que está en la calle. Bueno,
siempre hay alguno que se queja, No, está sí, bien, sí, por está supuesto. en todo su derecho. Yo digo, yo respeto lo que me dice él. Ahora, también pedimos que a nosotros nos respeten. Tenemos el derecho. Cuando nosotros tuvimos la ley porcentual, el Colegio de Abogados, yo me acuerdo, nos apoyó. Sacó una solicitada Ahora, esa y todo. reimplementación de la ley porcentual, ¿les modificaría a ustedes la parte salarial, que es muy diferente a lo que obtuvieron por decreto? Claro, eso nos da una seguridad a nosotros. Bueno, seguridad, vamos a tomarlo así. Las actas del 2005 que firmaron no Sí. la están cumpliendo. Y este gobierno, porque vos lo podés pensar, pero no decirlo. Este gobierno el otro día nos manifestaron estos señores funcionarios que hoy tenemos en provincia, que no se hacen responsables de las actas del 2005. Yo digo, es una barbaridad. Claro. Entonces mañana se va Scioli, viene cambia de Juan gobierno. Pérez, dice, no, que se haga... No, no es así. Lamentablemente no es así. Doctor, ¿le viene paciencia porque hasta el viernes no hay actividad? Aparentemente así. Ojalá que esto, bueno, empiece a tener carriles de solución, porque creo que ni los abogados ni los justiciables podemos seguir esperando que este conflicto se destrabe, porque bueno, ya Porque las además urgencias demora apremian. todo, claro. La agilización de los trámites, de las causas, es todo un Absolutamente. tema. Les agradezco mucho No, y que gracias. ojalá se llegue a una solución acorde a las necesidades de cada sector. Gracias ¿no? a vos, Sandra, te agradezco muchísimo. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo martes a partir de las 22 horas. Gracias por su compañía. Un segundo.